8:34, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla. Le damos la bienvenida al virtual congresista por Renovación Popular José Cueto Acerbi, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para hablar de lo que se viene, no solamente en el Congreso, sino las decisiones que ha tomado su partido respecto a emprender una campaña pro Keiko, pero no en el sentido del personaje, según han explicado, sino en el sentido de lo que se plantea desde el otro lado de la campaña que representa el señor Castillo. Señor Cueto, ¿cómo está, almirante? Mónica, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, ustedes, digamos, hasta el momento se habla de una representación de 13 virtuales congresistas en un congreso de 132, un congreso que efectivamente tiene fragmentaciones, pero tiene números más abultados en el caso de quienes han sacado mayores cupos, como son Perú Libre, Fuerza Popular, y en fin, y ahí va descendiendo el número de representaciones. Según la última encuesta, lo que se ha visto, si se plantea una discusión entre anticomunismo, antifujimorismo, estamos hablando de 1/3 de los que eventualmente han votado por uno y por otro. Entonces, digamos, es un debate electoral que probablemente no esté llegando a la gente. El debate electoral que pueda llegar a la gente es quién me va a mejorar la calidad de vida. Y ese, imagino yo, puede ser una dicotomía que surta mayor efecto en términos reales. ¿Ustedes cómo lo han evaluado? Porque hasta ahora lo que he escuchado es el comunismo nos lleva a la debacle, al abismo, etcétera, etcétera, pero no sé si eso está llegando a la gente. Bueno, efectivamente, Mónica, nosotros estamos evaluando, ya hemos terminado prácticamente una primera evaluación. Ayer en la presentación que ha hecho Rafael lo ha mencionado claramente. Nosotros no estamos apoyando a un partido, a una persona. Nosotros estamos apoyando por la gobernabilidad, por la democracia del país. Y estamos haciendo, y va a empezar una campaña que ya la ha anunciado también Rafael, para que justamente lo que tú acabas de mencionar sea el mensaje que se lleve a la gente. Sí, almirante, permítame un segundito. Usted sabe cómo son las informaciones. El presidente Sagasti ha llegado a Ayacucho a entregar vacunas y queremos escuchar qué es lo que está diciendo. Un minuto, por favor. Garantizar vacunas para el gobierno de transición y hasta fin de año, sino también asegurarnos que el gobierno que toma el poder el 28 de julio encuentre los compromisos firmes para tener vacunas también durante el año 2021. Como les he dicho, estamos cumpliendo lo que hemos prometido, pero tomemos en cuenta, no olvidemos que esta es una pandemia insidiosa, traicionera, que no nos deja. Estamos ya en el pico de la segunda ola y realmente es terrible lo que está sucediendo en nuestro país y en otros países de la región, algunos de los cuales se encuentran, si ustedes pueden imaginarse, en situaciones peores que las nuestras. Estamos haciendo lo posible, no solamente por vacunar, sino también por asegurar los servicios hospitalarios, el cuidado para toda la población en la medida de lo posible. Hemos encontrado un sistema de salud realmente abandonado, casi colapsado, por falta de inversión y de compromiso de los sucesivos gobiernos en los últimos 20 o 30 años. Además de eso, y las vacunas es la principal razón, entregar estas vacunas es la principal razón por la que hemos venido a Ayacucho en este momento. Pero el gobierno de transición y emergencia no deja de trabajar en otros campos. Nos acompaña el ministro de Cultura, Alejandro Neira, con el propósito de visitar un lugar emblemático. Muy bien, bueno, estaba comentando sobre el tema de la situación frente a la pandemia y sobre las vacunas que, según ha señalado Francisco Sagasti, se han asegurado para incluso continuar con la campaña de vacunación en el próximo gobierno. Almirante Cueto, lo interrumpí, por favor, prosiga. Sí, bueno, te estaba comentando lo que hemos hablado ayer, sí, lo que ha mencionado Rafael, ¿no?
En consonancia con la que tú acabas de mencionar, es importante hacer llegar un mensaje de esperanza y un mensaje sobre todo que no azuse lo que están usando esta gente, ayudada por mucha gente que no tiene nada que ver en el país, ¿no? Sobre este famoso discurso ya trasnochado de la lucha de clases. Sí, lo que parece también trasnochado es un cuco de Venezuela, Bolivia y etcétera. Puede tener, digamos, una razón en el estudio, el análisis, pero parece que no está teniendo el impacto necesario según lo que se puede ver en el reflejo de encuestas. Pero Fernando tiene más preguntas. Adelante. Sí, quería saludar en primer lugar al almirante Cueto en un día como hoy de aniversario de la liberación de la embajada japonesa, capturada por un grupo terrorista, como sabemos, que mantuvo rehenes durante 4 meses, así que no hay que olvidar nunca de rendir homenaje al esfuerzo hecho por nuestras Fuerzas Armadas para pacificar nuestro país y a los compañeros de la Marina de Guerra del almirante Cueto. Sin embargo, ahora, almirante, estamos en lucha por la salud pública. Y es muy probable que la sensación de abandono de muchos compatriotas nuestros frente a la pandemia los haya conducido a votar por un candidato que no conocían y que les prometió un cambio radical contra la corrupción, contra la desigualdad. De manera que yo quisiera que usted nos explique y que contribuya con el debate actual si sigue creyendo que un pilar de la lucha contra la pandemia debe ser la búsqueda de una vacuna peruana, como afirmó usted hace unos días, durante la campaña. Sí, ante todo, buenos días, Fernando, y gracias por Buenos días. por el recordatorio. Efectivamente, hoy día hace 24 años que un grupo de valientes miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército y la Marina, liberaron a un grupo también de peruanos de las terroristas del MRTA. Mi saludo y mi reconocimiento a ellos, como siempre. Y para responder a tu pregunta, nosotros seguimos apostando, no solamente porque se debe apoyar cualquier esfuerzo de un científico peruano que durante muchísimos años ha estudiado esto. No es cuando salió el COVID-19, él ya tiene muchos años estudiando el SARS-CoV-1 y el 2 es una variante, y ahora con nuevas cepas, ¿no? Sería muy interesante que algún día ustedes lo inviten a un amplio debate con otros médicos para que les explique. Yo he tenido esa suerte de escucharlo, y yo no soy médico, pero es bastante cercano a sus investigaciones a una solución que paradójicamente acá no le dan el respaldo al gobierno, me refiero, sino que se lo está dando otros países en el extranjero. Pero bueno, yo concuerdo con que hay que darle al país la tranquilidad en la parte sanitaria trayendo vacunas de donde sea, no solamente de un país u otro. Donde haya oportunidad de comprar y traer, hay que traerla ya. No hay que esperar al cambio de gobierno, cualquiera fuera sino hay que hacerlo ya. Y para completar la idea del mensaje, repito, no es que uno tenga alguna predilección de crear un miedo, no, es una realidad lo que se ve. Ustedes lo escuchan al señor Cerrón, que habla directamente de que quiere que seamos, ni siquiera para él sus modelos son Bolivia, Cuba, sino quiere quedarse en el poder, y lo ha dicho textual directamente, ¿no? Que si llegan ellos al poder se van a quedar como Venezuela, cerrando el Congreso, cerrando el TC. Justamente ese tipo de discursos son los que generan realmente este tipo de respuesta por parte nuestra. Yo no estoy en contra de que democráticamente cualquier opción de izquierda, con planes, con programas que puedan ser escuchados o no por uno u otro lado, y ya bueno, la votación dirá a dónde realmente Perú quiere ir. Pero ese tipo de mensajes trasnochados no lo podemos permitir, como tampoco podemos permitir de que este señor y varios de ellos que están siendo y han sido investigados y algunos sancionados por terrorismo, primero hayan entrado al Congreso, y segundo tengan no sé ni cómo calificarlos, pero tengan la frescura, ¿no?, de querer achacarle
responsabilizar a las fuerzas del orden, que luchamos contra el terrorismo y que tenemos miles de muertos junto con muchos civiles, mayoritariamente pobres, muertos por estos terroristas, que esa responsabilidad se la han achacado directamente a las fuerzas del orden, a las Fuerzas Armadas. Eso es inconcebible. Yo realmente me sorprendo y me indigna escucharlo, pero también me sorprende que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa haya salido a por lo menos rechazar ese tipo de imputaciones. Yo creo que los peruanos no nos merecemos ese tipo de discursos. Sí, almirante, justamente yo quería incidir en ese punto porque ha sido uno de los planteamientos de algunos parlamentarios que han sido elegidos por parte de Perú Libre sobre la posibilidad esta de disolución del Congreso, si es que se convoca desde una asamblea constituyente para la formación de una nueva constitución política, porque evidentemente aquí en este país tiene que haber un contrapeso de poderes y eso está establecido entre Ejecutivo y Legislativo. Pero le pido por favor que nos brinde su respuesta después de la pausa. Tenemos que cumplir con la misma, por favor, espérenos un minuto. Bien, retornamos en Ampliación de Noticias, 8:48 de la mañana. Estamos conversando con el virtual congresista almirante José Cueto Acerbi, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Le había justamente dejado planteada la pregunta, almirante, respecto a esta posibilidad planteada por algunos congresistas electos de Perú Libre sobre una posible disolución del Congreso previa convocatoria a una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva constitución. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, yo aquí tengo que basarme un poco también en la entrevista que le hizo el don Fernando a esta señora Zaira, lo que se llama, sí. ¿No? Totalmente desconoce lo que es la Constitución, desconoce lo que es el Congreso, cuáles son las formas para llevar a cabo la idea esta que tiene, ¿no? Y que no solo muestra la ignorancia en estos temas, sino simplemente muestra la intolerancia y la idea de cómo se debe tratar los temas del Congreso, con total autoritarismo y totalitarismo, que es una marca de cualquier dictadura, donde la gente no piensa por sí sola, como decía el Papa Francisco, sino son estas ideas, estas ideologías las que piensan por el pueblo y siempre se arrogan que es el pueblo el que quiere, cuando el pueblo está representado en el Congreso y son los congresistas los que deciden, para eso reciben el voto popular, bueno, ahora tengo que decir recibimos, pero reciben el voto popular para llevar el país, nuestro país, ¿no? por el mejor rumbo. Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de actitudes y por supuesto que daremos la lucha democráticamente en el Congreso, sí. Si que se llega, si es que ahí está el señor Castillo, llega, no sé si el señor Castillo o el señor Cerrón, llega a gobernar en el país. Sí, yo quería insistir, almirante. Yo cuando le digo que, digamos, si se plantea una discusión en términos a los que la población no le alcanza ni asimila en una situación como esta, y por eso hablaba de que mirar modelos, digamos, de Venezuela, de Bolivia, Ecuador, yo no sé si eso es lo que pueda estar mirando la población peruana en la posibilidad de que ingrese un grupo humano que pretende quedarse en el poder. O sea, por ahí no va la cosa. Lo que digo es que si efectivamente hay una sintonía respecto a lo que verdaderamente está requiriendo el país, teniendo en cuenta que bajo el sistema en el que estamos hay desigualdades enormes estructurales y las situaciones que hemos vivido, no solamente en el último quinquenio, sino ya estamos hablando de varias décadas. O sea, si no se propone una discusión en términos reales de la necesidad del país, difícilmente va a ser asimilado por el país. Totalmente de acuerdo. Y por eso es que, entre otras cosas, por un lado, muy particular, Rafael va a ir y va a salir así como salió a pedir voto para renovación, va a salir a tratar de explicarle a la gente, a la más necesitada, que estas ideas trasnochadas no son la solución. El comunismo nunca ha sido ni sería la solución para el país. Y no es que nosotros estemos solamente hablando de modelos, son ellos los que están planteando esos modelos y contra esos modelos son los que nosotros estamos hablando de que no es la solución a los
innumerables problemas estructurales que tiene el país, que como tú bien dices, no son de ahora, de estos dos últimos gobiernos, que son, digamos, esto lo han empeorado todavía, pero viene desde muchos años atrás, donde un grupo, y acá voy a volver a repetir lo que siempre he dicho, hay un grupo de poder enquistado, ¿no?, que se han encargado de manejar todo este tipo de cosas, que han generado obras, en lugar de dirigir el dinero a lo que todo el mundo, cuando uno entra en política, dice, sí, la salud primero, sí, la educación primero, y son lo que peor tenemos, y ese es un defecto que hemos tenido los peruanos, y hablo acá ya en forma personal, por supuesto, ¿no?, de mucha gente cuando han tenido estos tipos de odios, estos antis, y nos han dejado, ¿no?, por esos odios a gente que han resultado ser corruptas y han resultado manejar pésimo, en forma pésima el presupuesto, porque en el país hay plata, hay recursos, hay buena gente, pero no ha ido donde debería ir, justamente a lo que te refieres, a la gente que más lo necesita. Ese es el cambio de política que nosotros queremos hacer. Ese es el cambio, que la gente que llegue al Congreso, y sobre todo la gente que llegue al Ejecutivo, de que es donde se ejecutan las cosas realmente, no sean gente que llega con este tipo de ideas trasnochadas, que te van a hacer, seguramente, si llegaran, yo estoy seguro, porque yo he vivido en Venezuela, yo he estudiado allá, y he visto el traslape de una, obviamente había una política también corrupta, pero había dinero, había prosperidad. Tú veías que la gente iba saliendo de la pobreza, y yo he visto y escuchado directamente a señor Hugo Chávez, y lo escucho ahora al señor Castillo, que repite, ¿no?, desgraciadamente, repite, ¿no?, ahora el mismo discurso, hasta copió lo del caballo, o sea, y todo eso es una maquinaria ideológica que está siendo traída por el señor Cerrón y toda su familia y todo su hueste, para generar... Almirante Cueto, uno de los puntos de la campaña tiene que ver con el rol de Evo Morales. Correcto. Usted forma parte de aquellos que han sostenido que el gobierno debería hacerle un paralelo a Evo Morales. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la gravedad de que un extranjero hable sobre nuestro país y muestre su simpatía por las personas que él conoce? Es lo mismo que hacen otros, defendiendo a Keiko Fujimori, por ejemplo, o usted mismo, que no cesa de hablar sobre Venezuela, Bolivia, Ecuador, contra. Y ha sido la más alta autoridad de las Fuerzas Armadas del Perú, y es una autoridad electa ahora. ¿No es normal que entre latinoamericanos podamos tener intercambios que no nos guste el contenido de lo que dicen? Es otras cosas. Entonces tenemos que refutarlo. Pero ¿se imagina usted al gobierno peruano pidiéndole a un señor extranjero que no hable sobre el Perú? ¿Eso es lo que usted pretende? No, eso no, pero yo estoy dando mi opinión y que la respaldo con un sinnúmero de informes de inteligencia que hablan, no solamente, pero bueno, fuera que hablaran. El tema es que, y a mí me encantaría que el Congreso citara, ¿no?, la Comisión de Inteligencia citara, para que entiendan, lo que pasa es que la gente no lo sabe, ¿no?, entiendan por qué hay ese tipo de injerencia, que no es solamente que un presidente, ¿no?, porque también he escuchado al señor Mujica, a Maduro, por supuesto, está bien. Y Álvaro Uribe, ¿no?, también hablan sobre el Perú, como es natural, sí, claro, porque se sienten parte de una patria latinoamericana. Pero nadie se mete acá, nadie permite, este gobierno lo está permitiendo, que haya un montón de gente extranjera de estos países que han entrado al país. Y si no, miren el movimiento migratorio y vean la cantidad de gente que los servicios de inteligencia tendrían que decirnos qué hacen en el Perú. ¿Saben ustedes dónde están, por ejemplo, los médicos cubanos, los famosos médicos cubanos? Nosotros hemos preguntado a una variedad de hospitales en estos departamentos donde se supone fueron a tener. No han ido a hacer ninguna labor médica. Es más, hemos recibido información, ¿no?, de gente pobre, que ha sido conminada por muchas de estas personas a que voten y los amenazan. Pero esa es una información. Pero si hay prueba de eso, ¿por qué no sale? No entiendo. ¿Por qué no lo ha denunciado usted con la autoridad que tiene, señor Cueto? Pero escúchame, yo no soy el que tiene la información. Yo recibo. Pero si nos la está dando usted. Bueno, pero a mí me encantaría que los servicios de inteligencia la desmientan, porque no es una información que yo la tenga porque a mí se me ocurre, es información que llega y que está en muchas redes. Entonces yo escucho
pregunto, porque todavía tengo una llegada gente amiga que trabaja en los sistemas, me dicen sí, sí, señor. Pero bueno, ellos son los que deberían. El Congreso, si tiene la duda, que yo la tengo y que la tiene mucha gente, ¿no? Deberían llamar a las oficiales y preguntarles, oiga señor, ¿es verdad? ¿Hay esto? ¿Dónde están? Porque para eso existen los sistemas de inteligencia y para eso existe un gobierno soberano que no debería permitir ni siquiera, no hablo de que opine y según la información que maneja usted, almirante, ¿en qué regiones ha ocurrido, en qué ciudades ha ocurrido esto de la amenaza para que voten por tal o cual? En el interior del país. Miren, me ha llegado a mí... ¿Podría ser más específico? Váyanse a Junín nomás. Váyanse a Junín. Vayan, investiguen. Ustedes que tienen equipos de investigación. Vayan, investiguen. La gente más necesitada. Va a encontrar a mucha gente que ha sido extorsionada, ha sido presionada a votar o que se está siendo inclusive amenazada con la falta de su trabajo y cosas de ese tipo, que le dicen vota y me mandas la foto. Es una cosa que, por ejemplo, a mí me gustaría que la OMP dijera para la siguiente elección, que así como uno llega y muestra su DNI, deja el celular a un costado y que no estén tomando fotos ni nada para cumplir, entre comillas, con algunos encargos que aparentemente están dando. Miren, yo todo esto de acá es muy fácil porque por las redes se puede inventar. Sí, pero por las redes también se dicen un montón de barbaridades. Por supuesto, eso es lo que estoy hablando ahorita. Por las redes pueden llegar miles de cosas, ¿no? Por eso digo, acá lo que tendría que hacer, ¿no?, una labor fiscalizadora, Congreso, es llamar. Así como deberían llamar al ministro del Interior y al director de terrorismo para que explique, ¿no?, si es verdad o no todo lo que sale de los congresistas que han sido sentenciados, que tienen movimientos, o lazos con el Movadef, el mismo señor Cerrón, y todo lo que... Mire, yo sí lo puedo decir porque a mí me ha sucedido, yo como jefe del Comando Conjunto, una vez recibí al señor Cerrón, y no sabía para qué me quería hablar conmigo, urgente. Entonces, lo recibí. Quería que el general que estaba ahí, le entregue primero el cuartel que estaba ahí, que era imposible, por supuesto, y que después no lo fiscalice con todos sus movimientos logísticos que él sabía que él quería hacer por sus ríos y todas. Y nosotros ya teníamos información de inteligencia que muchas de estas cosas podían ser tomadas, ¿no?, por los grupos que estaban Cetero, por esta zona. Y después he visto un reportaje el otro día, creo que la señora Claudia Toro en el programa de Beto, ¿no?, que hablaba justamente de eso. Y este señor Cerrón se vino a quejar conmigo que el general no lo dejaba trabajar y lo que hacía el general era decirle, ok, chequemos lo que está llevando y le poníamos seguridad porque era un montón de carga logística que podía tranquilamente ser tomada por estas huestes terroristas. Esa era la queja del señor Cerrón. Muy bien. Bueno, habrá que seguir investigando. Ahora, hay